Cuando hablamos de niños cristal, en realidad estamos hablando de la frecuencia de los cristales. Sí. Vibran en una frecuencia superior. Entender a estos niños. Como padres, habiendo sido criados en una configuración anterior y energéticamente con una configuración diferente, tenemos que hacer un esfuerzo todavía extra para desprogramarnos nosotros, para poder entender a estos nuevos niños. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Estoy contenta de poder traer de nuevo a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Mari, qué gusto saludarte, qué gusto compartir aquí contigo otra charla más. Súper Sí, interesante el tema que nos reúne hoy. claro, sumamente interesante. Les habíamos dicho a nuestros bellos seres que estaríamos pronto contigo. ¿Te acuerdas en la última entrevista? Con el tema de los niños, un tema apasionante, un tema bellísimo, que bueno, pues vamos a estar durante la charla hablando un poquito sobre subtemas relacionados a ellos. Por ejemplo, podemos comenzar, Natalia, ¿qué te parece? Hablando sobre los niños de estas generaciones. Yo te comentaba, está muy de moda que los niños cristal, que los niños índigo, que los niños arcoíris, que la New Age usa mucho, pero para mí los niños siempre tienen esa energía tan poderosa, tan limpia, que en su campo frecuencial nos aportan tanto. Absolutamente, así es. Los niños vienen con una programación, como tú dices, son mucho más sanos, más puros, claro, porque vienen sin tanta contaminación como vamos Claro, adquiriendo a medida que vamos creciendo. De contaminación me refiero a programaciones, ¿no? A todo lo que nos claro, va formateando de alguna así manera. es. Pero bueno, todos los niños siempre han sido especiales, pero es cierto que los nuevos niños son muy especiales. Son niños que vienen con una frecuencia diferente, genéticamente ya vienen con una configuración diferente. Y sí, es verdad que se escucha mucho de estos niños índigos, cristal, hay arcoíris, hay un montón de términos que tienen los suyos y lo analizamos desde las frecuencias vibratorias. Los niños que han nacido, sobre todo el 2012 hacia aquí, en adelante, son niños que vienen genéticamente con otra configuración, porque traen una frecuencia diferente, más elevada, una frecuencia. Cuando hablamos de niños cristal, en realidad estamos hablando de la frecuencia de los cristales. Sí, Vibran en una frecuencia superior. Entonces, esto trae un paquete diferente para nosotros que vinimos con una configuración anterior y nos cuesta como padres entender a estos niños. Entonces aquí es donde muchos padres, frente a estos niños tan especiales y que vienen a aportar tanto, porque son niños absolutamente luminosos, son niños que vienen a enseñarnos, son grandes maestros. Lo que pasa que como padres, habiendo sido criados en una configuración anterior y energéticamente con una configuración diferente, tenemos que hacer un esfuerzo todavía extra para desprogramarnos nosotros, para poder entender a estos nuevos entendemos. niños, ¿no? Sí, sí, El sí. gran trabajo aquí está en nosotros los adultos. Digo padres, pero me refiero a maestros, a formadores, a los adultos que acompañamos a esos nuevos niños tan especiales. Sí, porque lastimosamente esas programaciones que a nosotros como adultos ya nos contaminaron, no pueden a nivel frecuencial conectarse con la frecuencia tan pura de ellos. Entonces, les hacemos un poquito más difícil pues la estancia en esta experiencia porque no hay ese enlace que debiera. Entonces, ¿de qué manera, Natalia, ellos, siendo puros a nivel energético, pueden a nosotros aportarnos ese beneficio? Bueno, qué interesante tu pregunta, porque a eso vienen ellos. Estos nuevos niños vienen a aportar a la Tierra como planeta y a los vínculos humanos que la habitamos, esta frecuencia más elevada, de un amor más elevado, porque es una frecuencia superior. Ellos están Ujú. en una octava superior. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros asimilar esta energía? Bueno, entendiendo que somos nosotros quienes debemos hacer el trabajo de elevar nuestra frecuencia vibratoria y no tratar a estos niños de encasillarlos en estructuras que ya están obsoletas. Las que nosotros conocemos como padres, como formadores, ya en estos niños no aplican, están obsoletas, porque estos niños vienen con otra frecuencia Exacto. integrada, vienen con otros aprendizajes integrados y vienen con una
amplitud de conciencia superior a la que tenemos nosotros, o al menos la mayoría de nosotros. Sí, un conocimiento hermoso, porque has visto más de un niño cómo está explicándoles con una sabiduría a los padres cómo se deben de comportar. Es asombroso. Es increíble. Todos estamos, mira, casualmente antes de llegar aquí a la entrevista contigo, una amiga me manda un mensaje comentándome que el hijo de una amiga suya de repente tiene conexión con seres invisibles y que chiquitito el niño, y le cuenta a su mamá las cosas que le dicen, y él lo habla con total naturalidad, porque esa es la conexión que estos chicos ya traen totalmente abierta, traen un canal abierto que podemos aprovechar porque ellos vienen en ese servicio que tenemos que aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto es, en la teoría, es fantástico y todo lo entendemos, pero cuando tenemos en casa un niño así tan especial y que de repente en el colegio nos dice, tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de conducta, el niño no le interesa la escuela, se pelea con los amigos, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí tratamos de encasillarlo, tratamos de meterlo dentro de un molde donde el niño no va a entrar nunca, porque además no quiere entrar, porque no vino a entrar, y porque es Exacto. sano que no encaje en ese molde. Y ahí es donde los padres tenemos que poder revisar estas nuevas configuraciones frente a las que estamos plantados y entender de qué manera podemos ayudar a este niño, a estos niños, a desarrollar todo su potencial, sin tratar de ponerlos en un molde que no es el suyo. Precisamente por esa energía de pureza, esa frecuencia que ellos todavía traen, pueden conectarse tan fácilmente con su otro yo multidimensional y pueden estarse comunicando aunque ellos estén en este plano físico. Para ellos, aún a esa edad es muy natural estar recibiendo información de su propio yo. Y cuando te estoy escuchando, se me viene a la mente esos textos bíblicos cuando mataban por montones a niños. Entonces, en antaño como ahora, pues esa información siempre ha estado allí y se sabe que ellos traen una gran labor por ese nivel de frecuencia, por ese amor incondicional, que ciertamente hay una gran influencia para los adultos. Pero siendo que tú eres numeróloga y que yo también soy numeróloga, a ver, me interesa mucho que platiquemos sobre de qué manera la numerología pudiera ayudarle a estos niños una vez que ya van creciendo y que, bueno, más de alguno empieza ya a desprogramarse de su verdadero programa de vida y le empieza a afectar esa programación de este plano. ¿Cómo pudiéramos reorientarlos con esa energía de la numerología? Bueno, la numerología evolutiva es una herramienta maravillosa para esto, porque, bueno, numerología evolutiva porque es la que nosotros trabajamos, pero Sí, cualquier numerología, la numerología es una herramienta maravillosa, siempre y cuando esté bien instrumentada, servirá y será sí, muy útil. sí, sí. Y con los niños es interesante el trabajo porque cuando el niño es un poquito más grande, hablamos ya de adolescentes, ahí si el niño tiene la inquietud, hacemos su carta numerológica y es maravilloso, porque uno puede, por supuesto, en las palabras adaptadas a un niño, hablando hasta lo que el niño pueda comprender, uno puede explicarle el plan de su alma, ¿eh? Pero en general pasa que llegan los papás preocupados con niños más pequeños, llegan preocupados por tal o cual dificultad. Lo que mencionábamos antes, problemas de aprendizaje, de conducta o de adaptación, o le diagnosticaron porque de repente hay diagnósticos terribles todo el tiempo y está muy de moda estigmatizar a estos niños, Sí. entonces llegan los padres súper preocupados. Y aquí, cuando los niños son pequeños, lo que hacemos es trabajar con los padres o con los abuelos, con la persona que llegue manifestando esta preocupación. Y lo que hacemos aquí es súper interesante, es un trabajo maravilloso y aquí es donde apunto yo siempre en el trabajo con los niños. Le mostramos a estos papás el plan del alma del niño, le explicamos a qué vino este niño, cuáles son sus características principales, bueno, todo lo que se ve en una carta numerológica. Pero también hablamos luego, y sobre todo más tiempo, de ellos, de los papás, de cómo acompañar a estos niños mostrándole cómo es el niño. Porque como padres tenemos la muy buena voluntad de formar a nuestros hijos o de acompañar, formar no formamos nada porque ya vienen formados en su plan, pero queremos acompañar desde un lugar
desde lo que conocemos, con las herramientas que tenemos, y ya no sirven. Entonces, cuando un papá, una mamá pueden ver qué hay en su hijo, cómo reacciona, cuáles son sus herramientas humanas, ¿no? En términos de personalidad, qué es lo que tiene más fácil, qué le cuesta más, cuál es el plan de su alma. ¿Es un chico más sensible? ¿Es más sociable? ¿Por qué le cuesta vincularse con los demás? ¿Por qué es tan extrovertido? ¿Por qué es inquieto? Cuando los padres pueden ver todo esto desde una mirada superior, una mirada de dron, le digo yo, ¿no? Porque es como mirar desde arriba toda la configuración de ese niño. Los padres primero se liberan muchísimo del peso, porque cuando tenemos niños que tienen ciertas dificultades, los padres nos sentimos muy culpables, sentimos que algo hicimos mal, que por qué no podemos acompañar, que no le encontramos la vuelta, y sobre todo si vemos que el niño en esta dificultad de adaptarse, porque claramente no se pueden adaptar a un sistema que no les es favorable, ni a ellos ni lo ha sido nunca, pero ellos que vienen ahora con una frecuencia mucho más elevada no pueden adaptarse y no lo quieren hacer tampoco. Entonces, cuando los padres ven que estos niños tienen estas grandes dificultades, sufren mucho y generan mucha culpa y genera disfunciones familiares, se genera toda una dinámica que empieza a generar mucha discordancia en la familia. Entonces, los padres, al poder ver el plan del niño, ya se liberan de esa mochila, ya empiezan a comprender y empiezan a ver las luces de sus niños, porque cuando vienen con un diagnóstico, diagnósticos de dificultades de aprendizaje, bueno, todos estos diagnósticos que andan dando vuelta mucho ahora, están marcándole cierta dificultad del niño, ¿no? Están como marcándole un punto negativo de su hijo. Y estos padres tienden a creer que su hijo es eso, se quedan como atrapados en el temor de ese diagnóstico. Y de repente cuando uno empieza a mostrarles desde los números, desde la configuración de cada alma, de cada niño, todas las luces que hay en ese niño y la tarea maravillosa que vino a hacer, estos padres se liberan del peso y además toman una actitud proactiva porque saben que pueden acompañar ese proceso para que este niño realmente le sea más fácil cumplir la misión que vino a cumplir. Es maravilloso cómo los padres, entendiendo esto y cambiando algunos patrones de conducta de los padres hacia el niño en su acompañamiento, en su cotidianidad, el niño empieza a responder de otra manera y empiezan a mostrar toda esta luz que vienen a proyectar. Sí, sí, mira, en psicología, pues lamentablemente, como dijiste bien hace ratito, hay tantos programas desde la educación psicológica que recibimos ya en el sistema educativo en esta línea o en esta carrera, que quieren encasillar a los niños con cualquier diagnóstico de alguna condición, pero nosotros sabemos, sobre todo los que estudiamos psicología y que no caemos en el cuento, eso no es verdad. Un niño que es muy activo, por ejemplo, que rápido en los programas educativos ya en pre-kinder, kinder quieren encasillarlos con alguna condición como de hiperactividad, como, bueno, desórdenes que se han inventado para mantener a los niños controlados porque representan estos niños una amenaza ante el sistema. Entonces, qué interesante es que podamos orientar a los padres para que no se crean de todos esos cuentos de la industria farmacéutica que a final de cuentas pues no quieren que ese potencial que ellos traen pueda expandirse, pueda amplificarse y pueda influenciar también a otros seres, sobre todo a los adultos. Y bueno, pues es un tema muy necesario que los padres concienticen, que no caigan en ese juego de este holojuego, esta holomatrix, porque realmente van a limitar a los niños de todo lo que ellos vienen a hacer en esta experiencia. Nosotros en el consultorio, por ejemplo, ¿qué se pudiera hacer? Pues bueno, hacemos justamente eso que tú haces también en tus terapias. Concientizar a los padres que no va por allí y que no confíen en lo que les dicen estas otras personas o estos otros seres. Por ejemplo, dame un ejemplo de cómo tú harías en tu terapia trabajar con un padre para que entienda por dónde va la línea del niño y que no es lo que ellos creen o la condición que les dijeron que tiene. Bueno, esto rápidamente se desbarata esta limitación que traen los padres en términos del diagnóstico con el que llegan cuando uno empieza
a hablar en una carta numerológica, a describir a su hijo. Entonces, bueno, ya sabemos que la numerología es maravillosa, porque a través de los números uno conoce en profundidad a una persona. Entonces, estos padres se sientan frente a alguien que no conoce a su hijo, que le empieza a dar características de su hijo, ¿no? Entonces empiezan como a empezar a sospechar que esto debe funcionar, que algo hay, porque ¿cómo esta mujer sabe de mi hijo sin haberlo visto? ¿No? Como Entonces que van hilando. empiezan a bajar la guardia. Y cuando uno le muestra los aspectos luminosos de los niños, ahí se relajan de una manera increíble. Y acá miramos también, porque a través de la numerología también lo podemos hacer, miramos aspectos transgeneracionales, porque acá está el rol importante de los padres y de todo el árbol. Lo que pasa que del árbol genealógico, los padres son los que están más cerca del niño. Pero acá también hay mucho, bueno, ya sabemos que heredamos patrones, heredamos creencias limitantes, heredamos programaciones inconscientes que afectan también a ese niño en esta manifestación de la luz que traen. Y cuando los padres toman conciencia de que hay un programa transgeneracional que ellos mismos siguen trasladando, porque esto es inconsciente, todo lo que tiene que ver con el programa transgeneracional es inconsciente hasta que alguien en el árbol lo hace consciente y puede desprogramarlo. Pero entonces esto es otro pie importante que trabajo con los padres. Revisar el árbol, revisar las creencias limitantes, revisar los patrones que están haciendo que este niño no pueda definitivamente proyectar toda esa luz, porque estos niños, como tú hablabas de la conexión con su yo superior, absolutamente. Estos niños vienen ya con el octavo centro de energía, bueno, a mí no me gusta llamarle chakras, pero bueno, el octavo chakra, que es el que integra el cuerpo de luz. Tenemos integrados en este cuerpo, tenemos integrado el cuerpo mental, ¿no? Tenemos integrado el cuerpo emocional. Bueno, ahora llegó el momento de integrar el cuerpo de luz. ¿Qué es el cuerpo de luz? Es esto, es la conexión directa con el yo soy, la conexión con el espíritu, ¿no? Con el yo superior. Y estos niños ya traen esta frecuencia totalmente activada. Por eso es que no encajan. ¿Y cuál es nuestro desafío como adultos? Activar nosotros ese centro energético, poder integrar ese cuerpo, que es un cuerpo más, como el cuerpo mental, como el cuerpo emocional. Entonces, todos ahora como humanidad tenemos que integrarlo. Pero estos niños vienen a confrontarnos fuertemente para que lo integremos rápidamente y elevemos toda la frecuencia vibratoria, que es en definitiva lo que tenemos que hacer, acompañar la elevación frecuencial del planeta, que ya se está dando, ya está sucediendo. Entonces todos debemos adaptarnos a esa nueva frecuencia. Entonces, volviendo al tema porque me empiezo a ir, ¿viste? Y empiezo a hablar ya de otras cosas, pero volviendo al tema de los niños, cuando uno de estos padres le muestra que el niño tiene mucha luz, mucha, lo sacamos del temor de que, y sobre todo del estigma de que mi hijo tiene tal o cual dificultad, porque además, detrás de ese diagnóstico hay muchísima medicación. Están atontando a los niños, hay mucha medicación. Es horroroso ver cómo niños pequeños están hipermedicados. Es como tú decías, están queriendo que no despierten, están queriendo anular esa frecuencia. El tema es que estos chicos ya vinieron despiertos. Y acá está la clave, como decías hace un momento, que los padres no se crean todo, que indaguen, que analicen. Bueno, entonces la numerología es una gran herramienta para eso, porque los padres entienden que hay otra programación en ese niño y que ellos tienen un rol importante no en enseñar nada, porque estos niños vienen a enseñarnos a nosotros, pero sí en no limitar, en poder generar el campo propicio para que estos niños puedan expandir toda esta energía de altísima frecuencia que vinieron a vibrar. Y también es importante el aporte de la sanación energética. Las sanaciones energéticas yo las uso mucho en niños porque en conjunción al trabajo que deben hacer los padres, la sanación energética es una terapia de reordenamiento bioenergético. Entonces, lo que hacemos, que además es una terapia totalmente cuántica a distancia y que el niño o la persona que lo recibe ni siquiera tiene por qué saber que lo está recibiendo. Que en general con los niños muy pequeños, obviamente uno no se lo dice, no se lo explicamos. Aquí se analiza, se testea el campo cuántico de la persona. Si está permeable, siempre lo está. Son ínfimos los casos donde no es posible. Entonces ahí, si el campo energético, el campo de la persona está permeable, se puede aplicar esta técnica
y esto genera inmediatamente un reequilibrio de todos los cuerpos. Y aquí los niños que son hiperactivos de repente están más tranquilos, duermen mejor, los niños que manifiestan agresividad bajan un montón sus decibeles y se vuelven niños que pueden expresar sus emociones de una manera equilibrada y no a través de la ira. Esto funciona maravillosamente con cualquier persona, pero con los niños es maravilloso verlo, porque como tienen esta permeabilidad energética, esta energía tanto más sana, más pura, están menos contaminados, como decíamos al principio, entonces en muy pocas sesiones, y a veces hasta en una sola, los niños cambian completamente. Y esto también le ayuda a los padres en esto de reforzar la idea de que tenemos que acompañar desde una manera nueva, que no es necesario tratar de que el chico encaje donde no vino a encajar. Entonces esto Así genera es. también un reequilibrio a nivel familiar, porque en general cuando tengo en sanación energética a un niño, en general también tengo a los padres, Sí, ¿no? Porque, sí. porque rápidamente se dan cuenta cómo se armoniza la dinámica familiar, cómo el niño va al colegio y no vuelve enojado y habiéndose peleado con todo el mundo porque, bueno, porque claramente le aburre, porque no le interesan los conceptos y todo lo demás, pero es un niño que puede manifestarse mejor desde otro lugar. Ya no hay agresividad, la hiperactividad se reduce y me ha pasado en casos con adultos también, pero hoy nos convoca el tema de los niños, donde las medicaciones que les han indicado y que están tomando ya no son necesarias. Empiezan a reducirlas y ya no las toman más, porque es tal el reequilibrio energético que se produce, perdón, en ese niño, que provoca esta armonía exterior. El niño llega a la consulta con su psiquiatra y de repente ya no es necesaria la medicación. Los padres manifiestan que el niño está totalmente equilibrado, que ya no hay crisis, que no se generan todos estos desequilibrios que claramente pobres niños tienen que manifestar de alguna manera toda esta presión y esta discordancia energética que se da, porque ellos vienen en una frecuencia súper elevada y todo el tiempo tratamos de bajarlos, ¿no? Y no logramos, y claro. Entonces, esto hace también que a nivel familiar, a nivel de los papás, del entorno, se genere o se comience a generar una mayor frecuencia vibratoria. Estos padres empiezan a despertar, empiezan a entender, empiezan a elevar su frecuencia vibratoria también. Y esto se traslada en una armonía increíble. Es un placer ver el avance de estos niños en muy poco tiempo. Es muy interesante porque realmente los niños, a medida que van avanzando y que van viendo en el seno familiar algunas entropías o programas de vida insanos, empieza pues a ver ese desconecte, esos vínculos, cómo se empiezan a afectar, porque los niños son un reflejo de los padres. Y en numerología es muy interesante cuando a los padres también se les hace el análisis numerológico y se lo hicimos ya a los niños. Cómo, qué interesante es que la información que salió del niño tiene mucho que ver con la información que salió del padre. Y esa información ayuda a entender mucho más fácil a los padres de dónde va. Ellos empiezan a concienciar también cuál es su función o qué es lo que no han hecho o lo que han dejado de hacer. Y es por eso, precisamente porque también se ve reflejado en los niños o en los adolescentes todas estas conductas. Es bien interesante. Toda la información que arroja la numerología para consultas en terapia familiar o en terapias de conductas de niños, es bien interesante cómo los padres hacen clic y entienden más fácilmente cuando ellos la toman. Y bueno, de esa Totalmente. manera ellos también pues hacen ese nivel de conciencia también, ¿no? Por eso es que todo empieza a armonizarse y a equilibrar. Y hablando de esto justamente, pues porque los mismos padres ya vienen cargando con patrones de conducta nocivos en el sentido de que sus propias heridas emocionales están boicoteando esas conductas. Y como bien hablabas, es una cadenita del árbol genealógico que se viene arrastrando con toda esta situación. Entonces sí es muy importante que se mire hacia atrás para poder entender lo que está pasando en el seno familiar con estos niños. Un indicador muy bueno de alguna conducta de un niño es, ojo,
con los padres. ¿Qué está pasando? ¿Qué problema traen los padres? Que el niño está absorbiendo todo eso. Claro, una vez más subrayado con negrita y en mayúscula. Los niños traen su propia frecuencia, pero a medida que van desarrollándose, pues entonces la programación empieza pues a hacer de las suyas en ellos, ¿no? Totalmente. Otra cosita que queríamos ver, bueno, pues es esto, la importancia de al concientizar o al concienciar a los padres, cómo ellos tienen que entender que tienen que trabajar para rescatar su programa original de vida y que por medio de esas programaciones que se han insertado no pierdan ese rumbo, no pierdan el objetivo por el cual vinieron aquí. Y bien, de alguna u otra forma, el potencial o la potencia energética que los niños traen vienen a ayudar a que los padres tengan un avance más rápido precisamente en ese rescate de sus propios programas originales de vida. Absolutamente, es así. Por eso he tenido casos donde los padres se sorprenden cuando se dan cuenta que el trabajo mayor para ayudar a ese niño es de ellos, personal. Sí. Por esto mismo que comentas, porque vienen cargando programas, vienen repitiendo patrones. Entonces, hay muchos casos donde trabajamos haciendo foco más en el niño, pero la mayoría de los casos hacemos foco en los padres, porque es esto que tú dices tal cual así. Somos una generación como adultos, como padres de niños todavía o de preadolescentes, somos una generación bisagra. Tenemos que Así es. adaptarnos a un nuevo formato, el que usaron con nosotros ya no funciona. Y Exacto. aquí esto nos obliga a elevar nuestro nivel de conciencia, como decías tú hace un momento. Es necesario que nos despertemos y que elevemos nosotros nuestro nivel de conciencia para poder acompañar la misión de estos niños, acompañar, porque no tenemos que enseñarles nada. Estos niños vienen a Exacto. enseñarnos y vienen a enseñarnos a esto, a elevar nuestra conciencia, a salirnos del programa, a entender la individualidad y la luz que hay en la individualidad de cada ser, porque a nosotros nos formaron para que seamos todos iguales, idénticos, hagamos todo igual y claro, eso era lo que era funcional al sistema, ¿no? Pero Así estos es. niños no vienen a ser funcionales al sistema, vienen a iluminar, vienen a elevar conciencias, vienen a elevar frecuencias. Entonces, si entendemos que ellos vienen con un plan diferente, bueno, respetemos sus individualidades, animémonos a explorar en la magia de cada niño, sin asustarnos porque no lo podemos encajar dentro de un patrón, dentro de un molde. Miremos con asombro la magia de nuestros niños que tienen tanto por darnos y por enseñarnos. Y los niños, Natalia, son el vivo ejemplo de lo que representa el amor incondicional. En algún temita por ahí yo les explicaba a los bellos seres resonadores que la cuestión del término amor incondicional ha sido muy hackeado por las cuestiones religiosas, que pon la otra mejilla, que tienes que ser sumiso, humilde, dicen que tienes que ser humildes, pero no va por allí. Es el nivel frecuencial que hace que el propio niño como esencia natural no tenga sentimientos de enojo, por ejemplo, cuando los regañan alguno de los padres, que tenga resentimiento, que tenga enojo, que tenga deseos de querer hacer mal, independientemente cuál sea el momento que ellos han pasado. Si un padre los regaña, ellos con aquel amor van y los abrazan, no saben de resentimiento, no saben de venganzas. Esa es la frecuencia y la sintonía de la que hablo cuando yo digo amor incondicional. Los niños son el vivo ejemplo de lo que significa realmente amor incondicional. Exactamente, ellos traen el número 33, que es el del amor incondicional, lo traen totalmente integrado en este chakra que ya traen activo, en este centro de luz que nos vincula con los chakras superiores, este cuerpo que tenemos que integrar ahora, ellos ya lo traen integrado, perdón, y esta es la frecuencia del amor incondicional, es la conexión entre el yo superior y el yo de la tierra. Hay una armonía perfecta y estos niños, estos seres maravillosos, solo vibran en amor. Y se manifiesta de esta manera que tú dices, ¿no? Cuando ellos no sienten enojo, no, o si se enojan es muy rápido y se pasa, tienen una frecuencia distinta, ellos vienen a enseñarnos el amor incondicional. La Tierra ahora, frecuencialmente, está empezando a prepararse para recibir, para poder vibrar esta frecuencia, porque en términos numerológicos hay mucha gente que vino con esa frecuencia, con la frecuencia del amor incondicional.
pero no daban las condiciones vibracionales del planeta, y hasta ahora no estaba la Tierra preparada para eso, pero ahora sí, ahora la frecuencia está elevándose y estos niños vienen a manifestar todo eso. Por eso es que estamos evolucionando tan rápido en conciencia, porque estos niños están ayudando con su frecuencia, y además lo que está sucediendo es que a todos los adultos que tienen esta frecuencia, que ya venían con la frecuencia del amor incondicional como misión de vida, los está despertando, los generan como un catalizador, es un despertar, y de repente en torno a esos niños, estando en contacto con esos niños, nos volvemos muchos mejores adultos, somos Claro. mejores personas. Estos niños vienen, por eso decía antes que no tenemos nada que enseñarles, es al revés. Ellos nos vienen a recordar, nos vienen a Exacto, recordar y a limpiarnos para poder conectar con nuestra verdadera esencia. exacto. Exacto. Es importante esto que dices de limpiarnos. Tenemos que limpiar nuestro canal, porque el canal que nos conecta a nuestro yo superior es el que tiene las interferencias, el que carga toda la distorsión para que no podamos, porque por supuesto que nos han programado para esto, ¿no? Porque como decíamos Exacto. antes, necesitaban seres desconectados, por supuesto. Lo que pasa es que esto ya es inevitable. Acá conectamos todos, o conectamos o conectamos. Lo importante es saber que si conectamos desde una actitud proactiva y con una intención de evolucionar en amor y en conciencia, va a ser mucho más fácil. Exacto. Las personas que todavía resistan este cambio de frecuencia, esta nueva vibración, lo sentirán muy fuerte, porque, bueno, porque es otra frecuencia a la que debemos subirnos, y será maravilloso, porque de hecho estamos viendo milagros a diario. Sí. Es solo conectar un poquito y tener los ojos del corazón abiertos, y se ven milagros todo el tiempo. Suceden cosas maravillosas. Y es muy hermoso. Mira, Natalia, hace ratito dijiste que no es cualquier cosa mantener esa frecuencia de amor incondicional, sobre todo en este mundo dual. Y yo voy a aprovechar porque también mencionamos la necesidad de limpiarnos. Una de las maneras que últimamente me ha quedado bien claro es que yo me he entrado en un proceso de desintoxicación, de depuración, de desparasitación. Sabemos que hay parásitos biológicos, parásitos astrales o energéticos, que son los que están manipulando este avatar y son los que ponen un velo en esa conciencia de la cual nosotros deberíamos de estar conectados de manera natural, que es nuestra propia esencia, lo que dices tú, el yo superior. Entonces, es bien importante entender que de qué manera nos están parasitando o nos están bloqueando en cualquiera de las facetas emocional, físico, espiritual, por medio de los parásitos, como comenté hace ratito, ya sean biológicos, ya sean astrales, y uno tiene que ser bien responsable ya como adulto, una vez que lo recordamos, que nos toca a nosotros mantener nuestro avatar limpio para que podamos quitar ese velo y podamos conectarnos de manera completa, continua, con esa verdadera esencia. Es bien impresionante cómo, con qué a los niños los atraen para manipularlos. Uno de los casos es con los dulces. Ya ves cómo les gustan a los niños y a los adultos también los dulces. Pero, ¿sabes? Quiero dar un pequeño testimonio aquí. Una vez que he estado en el proceso y todavía no lo termino porque apenas empecé, mínimo se recomiendan 3 meses de desparasitación, de detox. Es impresionante que la primera semana aquella ansiedad por los dulces para que el cuerpo se mantenga en un estado muy, muy baja frecuencia y ahí estar más susceptibles para que esas entidades puedan entrar y puedan programar o puedan hacer tantas cosas, ¿no? Con los avatares. Entonces, es impresionante, no se antoja el dulce, te lo pasan por enfrente y no te dan ganas. ¿Por qué? Porque cuando uno ya se está limpiando, está desprogramando, se está debilitando esas entidades o esos bichos o esos parásitos que son los que están dominando. Y ahora, después de estar entrando y experimentando, sobre todo experimentando, porque bien nos dice nuestro buen amigo Roberto Niotolteca, una cosa es la teoría, pero otra cosa es la experiencia. Y la experiencia mata teoría. Y eso es total. ¿Por qué? Porque cuando ya me doy cuenta que incluso mis emociones son mucho más estables, pasan cosas, lo que sea,
y luego me acuerdo, eso es un juego, eso es parte del show de este holograma, pero ya uno se mantiene estable o ya no te dan esos antojos porque se está desprogramando, se está deshaciendo uno de todos esos bichos, de todos esos parásitos. Y cuando uno logra eso, cuando uno tiene el cuerpo limpio, es muy fácil, muchísimo más fácil que podamos tener esa frecuencia más elevada y más amplificada para poder recibir el conocimiento que nuestra verdadera esencia en cuestiones de donde multidimensionales podamos recibirla muy fácilmente. Y traje a colación esto. Una de las formas que me quedó, que identifico hoy en día, me queda claro, es que los boicots de las heridas emocionales, esas emociones inestables que no se pueden controlar o que de momento ese ser no entiende por qué, es un claro indicio o una alerta de que algo mal está sucio en uno. Nuestros campos físicos o nuestros cuerpos físicos, emocionales, energéticos, etcétera, están sucios y hay que limpiarlos. Si queremos resonar con esa frecuencia maravillosa de ese amor que los niños nos traen, nos aportan esa energía poderosa. Como ya estamos los adultos tan sucios, tenemos que desintoxicarnos, que depurar, que ver la manera de cómo sacar todo ese bicherío y esos parásitos, porque mientras no sea así, sería muy difícil mantenernos en constancia con esa frecuencia. Y me queda claro, pueden venir los seres a tu terapia, a mi consultorio, a tener terapias. En el momento entienden y salen muy bien, pero mientras no se limpien, otra vez esos parásitos siguen programándolos y siguen dirigiendo esos avatares y todas esas facetas. Entonces, va a ser como el cuento de nunca acabar. No es nada más a nivel energético, no es nada más a nivel emocional, es importantísimo que a nivel físico también nos limpiemos. Así es que, mis amados seres y resonadores, esperemos que hagan en prioridad lo que nos toca aquí en la materia, lo físico. Por ende, todo se va a mejorar, lo energético, lo emocional, todo se va a mejorar. Nos toca y tenemos más a la mano el control sobre estas limpiezas por la parte materia, ¿no? Que es lo que somos aquí representando, pues, esta materia. Natalia, pues, danos por favor algo que te gustaría dejar ya por último, algún mensaje para todos nuestros bellos resonadores. Bueno, antes de esto, rescatar lo importantísimo de lo que acabas de decir. Es importante, es muy importante limpiar todos los cuerpos, porque con las sanaciones energéticas, antes de hacer la sesión de sanación, lo primero que hacemos es una limpieza profunda, que además tiene manifestaciones físicas, ¿eh? Sí, Puede haber dolores de cabeza, de panza, sí, diarrea, y todo sí. esto se hace a nivel energético y el cuerpo Síntomas de la responde. perdón que te interrumpa, síntomas de la desintoxicación, perdón. Claro, eso es lo que se llama crisis de sanación. El Exacto, cuerpo, sí. todos los cuerpos, no solo el físico, el cuerpo emocional también, hay gente que reacciona con llanto, el cuerpo Sí. mental también, es porque el cuerpo se depura, es necesario, es fundamental, esto que mencionaste, qué importante, porque es verdad que ampliar la conciencia requiere un trabajo de ser conscientes de la respiración, podemos hacer meditaciones, todo eso es fundamental, pero cuidar la materia también, desintoxicar y desparasitar el cuerpo físico. Y esto es importante, según creo yo, yo siento que es importante hacerlo cada uno a su ritmo, Sí, sin exacto. forzar, porque a veces nos dicen, bueno, ahora hay que dejar totalmente los hidratos, que estoy de acuerdo, de hecho yo los he eliminado de mi dieta casi absolutamente, pero si de repente este no es mi momento y a mí me cuesta muchísimo, porque tal vez mi cuerpo emocional está con mucho desequilibrio y no puedo hacerlo ahora, entonces si lo hago abruptamente genero un estrés todavía superior y ahí no voy a estar ayudando en el proceso. Exacto. Entonces yo creo que es importante tener bien presente que en términos de cuerpo físico, de todos los cuerpos, pero si hablamos de cuerpo físico, desintoxicarlo, cuidar la alimentación, alejarse todo lo que uno pueda de los químicos, pero siempre y cuando en la medida en lo que uno sienta que sí, con voluntad, por supuesto, pero no forzando el cuerpo hasta un estrés. No todo es para Sí. todos en el mismo momento. Y a colación de esto, algo que no había dicho, los niños, estos nuevos niños especiales,
muchos de ellos no quieren comer carne, se niegan Ajá, absolutamente a comer carne. Bueno, y sí, aquí es donde los padres decimos, ay, le va a faltar hierro, que coma carne, que coma carne, y los presionamos. Y esto también es parte de nuestro aprendizaje como adultos. Hay que respetar sus procesos, porque estos niños, ya dijimos que traen una programación, incluso a nivel de ADN, traen una programación diferente. Entonces, ellos no necesitan comer carne e incluso les daña. Y ahí es donde podemos, como padres, bueno, también está nuestro desafío buscar una alimentación alternativa, que también es posible y es muy favorable. Pero esto es un y trabajito para necesaria. nosotros también y absolutamente necesario. Pero bueno, ahí Sí. está nuevamente lo que hablábamos antes. El trabajo principal siempre es de los padres. Correcto, definitivamente. Y acabas de comentar un punto y me estaba comentando que hace días ella le dio pollo y la niña le dijo, mamá, no debemos de comer pollo. Me acordé de un video de un niño que yo miré. ¿Por qué, mi amor? Pues porque ellos son muy lindos, son muy bonitos y empezó a llorar y los cortan. Entonces, Claro, estos niños traen la frecuencia del amor incondicional hacia todos los seres que habitan el planeta, sí, también un pollo, una vaca o lo que fuera. Por eso se ujú, niegan. Entonces, si sí. queremos ayudarlos a manifestar esta frecuencia, a seguir vibrando en esta frecuencia que trajeron, hay que acompañarlos también en eso. Bueno, pues una vez más, Natalia hermosa, muchísimas gracias por esta charla. Vamos a tener muchas más porque cada tema es tan interesante y además tan necesario, sobre todo para nosotros mismos. Y como siempre digo, y si de paso puede ser de apoyo para otros seres, pues mucho mejor. Pues bueno, yo sé que andas bien a las carreras y tu tiempo está medido por tanto viaje que traes. Así es que bueno, a todos por allá les envío un combrazo cuántico, todo está bien, todo está de maravilla en todo lo que van a hacer y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Mari. Como siempre, un placer enorme charlar contigo y bueno, aportar desde lo que conocemos, desde lo que hacemos y sabemos, lo que creemos que tal vez puede serle útil a otras personas y sobre todo cuando hay niños de por medio que, bueno, ya sabes que son Sí, como mi debilidad. sí, es lo más bello que existe en este plano, es lo más bello y puro. Bueno, pues Exacto, así entonces, es. abrazote, abrazote con mucho amor. Estamos en contacto para la próxima. Claro que sí, un beso enorme. Muy buenas tardes para todos, o buenas noches o donde estén. Tardes aquí todavía. Gracias. Un beso enorme. Bye, bye. Adiós. El amor incondicional no se refiere a que te dejes abusar sin poner límites, sino a vibrar en esa frecuencia para que la información que expides al campo cuántico tenga como efecto tu creación que te va a amplificar en sintonía con tu esencia y te va a empoderar para tu más elevado bien. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizárraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.